Delta. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias. Espacio en este programa de salud que estamos en plena pandemia, señora. Estamos en plena pandemia. Pandemia que tiene un curso completamente impredecible. Nadie puede asegurar qué es lo que va a pasar el próximo mes. Nadie puede decir cómo va a llegar la pandemia para el mes de octubre, noviembre o diciembre. Nadie puede decir cómo la pandemia estará comportándose para la Navidad. Nadie. Si es que eso es algo entonces que no podemos de ninguna manera controlar, lo que sí podemos controlar, cada uno de nosotros, es si nos infectamos o no. Eso sí lo podemos controlar. Eso es una cosa personal. El riesgo de contagio lo controla usted, señor, lo controla usted, señora, con lo que hace o con lo que no hace. Ahí no tiene la culpa el ministro, ahí no tiene la culpa el Congreso, ahí no tiene la culpa nadie. Absolutamente nadie. Usted. Con su comportamiento, usted decide si se contagia o no. En este momento, ¿dónde está usted? ¿Está escuchando el programa en algún lugar del Perú o del mundo? ¿Tiene sus mascarillas puestas si está en un lugar público? ¿Está en un lugar cerrado usted sin mascarilla con gente que no conoce? De repente esta tarde lo han invitado a una reunión a la que usted va a ir y va a estar con gente que no conoce. Se va a quitar la mascarilla. Eso puede usted controlar. El riesgo de contagio es suyo, absolutamente suyo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ya que la pandemia es completamente impredecible y no podemos hacer nada para saber qué es lo que va a pasar. Usted sí puede hacer mucho para evitar el contagio. Y hoy día vamos a ver cómo está la pandemia en lo que a las variantes se refiere. La última vez que hablamos con el doctor Pablo Tsukayama era unas 3 semanas, 3 semanas, Delta que estaba queriendo meterse por los palos, Gamma también estaba peleando con Delta, Lambda estaba bajando. ¿Cuál será la situación ahora de las variantes? Lo tenemos en la línea el doctor Pablo Tsukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pablo, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Doctor Huerta, muy buenas tardes. Qué gusto de tenerte en el programa. Gracias por estar con todos los oyentes de RPP Noticias, Pablo. ¿Qué noticia nos tienes? A ver, danos un breve resumen desde la última vez que hablamos. Estábamos en que Delta estaba subiendo, Gamma estaba subiendo, cabeza contra cabeza, y Lambda estaba bajando. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo último que se sabe sobre la distribución de las variantes en el Perú, Pablo? Lo que sabemos es que la tendencia de hace una semana se ha mantenido. Entonces, desde, digamos, abril, mayo, Lambda ya viene cayendo y Delta viene subiendo. Y según los datos públicos de la última semana del INS, Delta ya es definitivamente la variante predominante en el Perú, con más del 50% de los casos. Lambda está alrededor del 20% y Gamma, que viene desde Brasil, se ha mantenido estable en los últimos meses entre el 20 y el 30%. Así estamos por ahora. A ver, esto es algo completamente nuevo para mí y muy importante lo que acabas de decir. Nos acabas de decir, Pablo, que ya oficialmente, según los últimos datos, ¿la variante predominante en el Perú es Delta? Es correcto. Y esto asemeja a la situación realmente en el resto del mundo. El caso de Sudamérica era atípico, porque Delta aún no se volvía a la forma predominante. Pero esto ya ha ocurrido en las últimas semanas y parece que va a seguir subiendo y parece que va a terminar reemplazando por completo a la variante Lambda en las próximas semanas. Las veces que esto sucedió, es decir, que Delta empezó a subir, y empezó a volverse la variante predominante, por lo menos en Inglaterra, por lo menos en Estados Unidos, eso marcó el inicio de una terrible ola, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. ¿Será esto el comienzo de esa ola, Pablo? Es posible, pero siempre es difícil hacer predicciones. Lo que sabemos es que esta variante Delta, por su alta transmisibilidad,
de hecho es la variante más transmisible que se conoce hasta ahora, ciertamente ha generado nuevas olas de epidemias, ¿no? En países que parecían que lo tenían controlado a punto de la vacunación, como puede ser el Reino Unido o Estados Unidos. A ver, Pablo, tu audio se está... Pablo, discúlpame, Pablo, tu audio está medio que se entrecorta, el internet nos está traicionando. Señor, señora, escuche, por favor, esto es sumamente importante. El doctor Pablo Sukayama nos acaba de decir que oficialmente, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud en el Perú, ya la variante Delta es la predominante. La última vez que esto ocurrió en Inglaterra, en 2 meses pasó de 1% a 96%. Y en Estados Unidos en 2 meses pasó de 1% a ser 99%. Pablo, ya sé que es difícil hacer predicciones. Entonces, ¿qué es lo práctico que nuestros oyentes tienen que hacer con respecto a este conocimiento de que la variante Delta es la predominante ahora en el Perú? Miren, primero saber que si ya están vacunados con sus 2 dosis, pueden estar bastante más tranquilos. Las vacunas han demostrado ser efectivas contra todo el problema realmente está... Correcto, sí, las vacunas... Perdón, aquí está. Sí. Si están vacunados, van a estar bien, las vacunas protegen. El problema está en los no vacunados, ¿no? Es ahí donde la variante Delta está causando muchos problemas en países altamente vacunados, porque siempre hay una población a la que la vacuna no llega o las personas no están dispuestas a vacunarse. Ahí es donde están ocurriendo los focos infecciosos en estos últimos meses de 2021. Es correcto. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la pandemia se ha convertido, gracias a Delta, en una pandemia de protegidos versus no protegidos, vacunados contra no vacunados. Hoy día se reveló, por ejemplo, esta semana se reveló, Pablo, de que en Estados Unidos una persona vacunada versus no vacunada. Mira estos datos. La persona que está vacunada contra Delta tiene 5 veces menos probabilidad de infectarse, o sea, vacunado contra no vacunado. El vacunado 5 veces menos probabilidad de infectarse. Con respecto a hospitalización, el vacunado tiene 10 veces menos probabilidad de hospitalizarse y con respecto a la muerte, el vacunado tiene 11 veces menos probabilidad de morir comparado con el no vacunado. O sea, tu consejo va al pelo, como se dice. Señor, señora, lo práctico de este conocimiento que el doctor Pablo Sukayama nos acaba de revelar, de que Delta es la variante más importante ahora en el Perú, es que usted, si recibió la primera dosis, complete al toque la segunda. Y si usted no se ha vacunado todavía, apure a vacunarse. Pablo, por favor, te ruego que escuchemos a los anunciantes de RPP Noticias. Cuando regrese, quiero que nos repases cuáles son las características de Delta en relación al comportamiento con las vacunas y la infección, su alta infecciosidad. Regresamos. En esta... martes 21 de septiembre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se integra a nuestro programa, en la primera parte estuvimos conversando con el doctor Pablo Sukayama, quien es doctor en biología, microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estábamos hablando sobre una noticia sumamente importante, señora. Él nos confirma algo que ya se había revelado, lo había dicho también el ministro de Salud, de que, ojo señora, ojo señor, la variante Delta se ha convertido en la variante predominante en el Perú. La última vez que pasó algo parecido esto en los países en los que esto pasó, en 2 meses, la variante Delta se convirtió en el 99% de los casos, causando una enorme cantidad de infección, especialmente en los no vacunados. Pablo, nos has dicho que las personas que están vacunadas pueden respirar un poco tranquilos. ¿Por qué? Porque, bien o mal, esta vacuna definitivamente protege. No, más bien que mal. Protege. Un poco menos, pero protege. ¿Qué hay sobre la infectividad de esta variante Delta y sobre la respuesta a los anticuerpos, por ejemplo, que se producen
en enfermedades, porque hay gente que dice, yo ya tuve, yo estoy protegido, y entonces se confían. Entonces, si nos puedes aclarar eso. A ver, primero la infectividad, ¿no? Que es más o menos el equivalente a qué tan transmisible es. Y ya está demostrado por varios estudios que la variante Delta es aproximadamente 50% más transmisible que la variante Alfa, que venía del Reino Unido, y que esta ya era más transmisible que la variante original del virus de Wuhan. Entonces, el virus de 2021, que ya nos está llegando, es prácticamente el doble de transmisible que el virus de 2021. Y por lo tanto, el riesgo de contagiarse en cualquier evento es prácticamente el doble, ¿no? En términos de la capacidad de reinfección, ¿no? Si esta variante Delta logra burlarse del sistema inmune, todavía no hay datos muy concluyentes sobre esto, pero sí hay algunas pruebas de laboratorio que indican que hay una ligera evasión del sistema inmune. Y esto se podría traducir al mundo real en que una persona frente a Delta podría tener una mayor chance de reinfectarse, sobre todo si esto ya ocurrió hace meses, como podría ser en la primera ola de la pandemia en 2020. Ahora, incluso en vacunados puede haber puede haber infección por la variante Delta, o sea, burla. Y sí, y eso es correcto, y es muy importante ese punto, ¿no? Que las vacunas no protegen al 100% de la infección. Uno puede infectarse nuevamente con la variante Delta, pero lo que sí van a hacer las vacunas es protegernos de la enfermedad severa y la muerte, ¿no? Entonces, si nosotros estamos vacunados y terminamos infectados en los siguientes meses, no es para decir que las vacunas no sirven. Están trabajando en el sentido que, a pesar que nos infectemos, no terminamos en el hospital. Pablo, hace una hora se reveló desde Washington, lo reveló la doctora Soumya Swaminathan, quien es científica jefa de la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Harbos Barbosa, subdirector de la OPS, acaban de revelar, Pablo, de que 2 centros en América Latina, uno en Brasil, que es el Osvaldo Cruz, la Fundación Osvaldo Cruz, y otro en Argentina, que se llama Synergium Biotech, han sido escogidos como los centros que van a fabricar vacunas ARN mensajero en nuestra América Latina. ¿El Perú está en este lote? Si el Perú hubiera sido aplicado, hubiera sido escogido, ¿tendríamos capacidad de hacerlo? Yo creo que no. En las condiciones actuales, estas vacunas de ARN requieren niveles de sofisticación bastante altos en el laboratorio. Y si Argentina y Brasil, me dice, son los dos elegidos, es porque estos países históricamente han demostrado que sí tienen la capacidad de producción de vacunas, sí tienen empresas de biotecnología que pueden llegar a producir y vender estas vacunas. Desafortunadamente estos dos países nos llevan muchos años de avances de laboratorio, pero es una noticia muy positiva que esto ocurra en la región. Recordemos que estas vacunas de ARN han demostrado ser altamente efectivas contra el COVID, las eficiencias más altas que se han probado hasta ahora, pero además la tecnología nos permite reprogramarlas para nuevas infecciones, para nuevas variantes. Entonces, lo que ofrece a futuro esta tecnología del ARN mensajero es muy grande, no solamente para el COVID, sino para varias enfermedades infecciosas que aparezcan en el futuro. Pero no deja de dar cosa, como dicen los muchachos, ¿no? Da cosa de que no podamos, de que nuestro país no esté en esa liga, en ese mismo nivel de Brasil, de Argentina, para fabricar vacunas de ARN mensajero. Claro que sí. Ahora, el presidente Biden y hoy día el presidente Castillo en las Naciones Unidas, ambos y muchos otros han pedido que los laboratorios compartan su tecnología, sus patentes. En este proyecto, así como está de Brasil y Argentina, que se ha anunciado hace una hora, ahí probablemente no va a haber ninguna, revelación de sus patentes. Ahí lo que van a hacer simplemente estas plantas es fabricar las vacunas bajo las patentes y control estricto de Pfizer, ¿es cierto? Conociendo a las farmacéuticas, sí es probable que terminen haciendo eso, ¿no? Y es algo que se les ha criticado muchísimo en los últimos meses.
la producción de las vacunas está al máximo en todo el planeta y claramente han dado preferencia a los que pagan los precios más altos por la vacuna, ¿no? Y estas inequidades han generado escasez de vacunas en países en vías de desarrollo. Entonces, es bueno tener lugares adicionales para fabricar las vacunas, pero si las patentes se mantienen, pues esto ejerce restricciones muy grandes sobre la comercialización y producción. Entonces, es un paso adelante esto de descentralizar la producción, pero el tema de la propiedad intelectual es un tema bastante espinoso y no lo van a liberar tan fácilmente, no creo al menos. Correcto. Correcto, y eso es lo que ha pedido el presidente Biden y hoy día el presidente Castillo también lo ha pedido en su discurso en las Naciones Unidas. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Disculpa la interrupción, te pusiste en competencia con el presidente Castillo en la ONU. Eso sucede una vez al año nada más. Qué lujo. Gracias, Pablo. Hasta luego, doctor. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, igual. El doctor Pablo Tsukayama, él es profesor de microbiología de la Universidad Peruana que ya está en Loreto. Entonces, fíjese, señora, las noticias en el Perú no son tan buenas. Delta ya se colocó en primer lugar y Delta es recontra contagiosa. Por eso todos los programas se lo digo. Si a usted lo han invitado a una reunión, vete para la casa, Pedrito, hermano, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Sí, pero estamos en pandemia, hermano. Pero vete nomás, va a estar el compadre. ¿Te acuerdas de mi comadre? Ellos se cuidan como nosotros. Contagio seguro. Doble mascarilla. Por favor, señor, señora. Está en nuestras manos el no infectarnos. Eso no depende ni del presidente, ni del ministro, ni del gobernador, ni del alcalde. Eso está en cada uno de nosotros. Regresamos, no se vayan.